Hola queridas ovejas y bienvenidos a un episodio más de Oveja Cartesiana. Hoy vamos a estar hablando sobre un hombre de mucha importancia para la historia de los Estados Unidos y que está próximo a cumplir años de su nacimiento, y me estoy refiriendo a Martin Luther King, un hombre que hizo grandes cosas para beneficio de la sociedad afroamericana, pero también de toda minoría en los Estados Unidos y qué no decir el mundo. Hoy yo quiero hablar más que todo sobre el aspecto teológico o el aspecto cristiano de este gran hombre. Y aunque digo gran hombre, tengo también un cuidado, porque indudablemente que como cristiano no quiero motivar a que él sea un modelo en la parte teológica, ya que tenemos algunas diferencias con algunos planteamientos que él había hecho en sus tiempos de estudio y que por la experiencia de los que conocen sus escritos claramente mantuvo ideas parecidas a esas. Lo primero que me gustaría tocar es que Martin Luther King tenía una filosofía que era liberal, una filosofía de izquierda marxista, es decir, él se suscribía a la llamada teología de liberación, concepto teológico que daban las ideas de Marx. Y recuerde bien que para Marx siempre había un conflicto entre un opresor y un oprimido, entre un poderoso y un débil, entre un rico y un pobre, y eso hace entonces que los que siguen la teología de la liberación o de liberación también abrazan esta idea y la introducen, la imponen o la importan hacia el cristianismo, dando como resultado que entonces los pastores, por ejemplo, la iglesia organizada, se convierte en el opresor y el hermano común, el laico común, se convierte en el oprimido. Esto trae grandes dificultades porque no nos permite trabajar unidamente o con las buenas intenciones que deberíamos tener, porque siempre estamos mirando al otro con cierta sospecha, porque esa es la idea que Marx planteó y que avanzó en su filosofía marxista, y nosotros creemos que son ideas inapropiadas porque ponen en entredicho verdades bíblicas, verdades cristianas a favor de la necesidad social. Por ejemplo, si la necesidad social en un momento es el aborto, porque hay muchas mujeres pobres que están teniendo niños que no deben tener y ellas quisieran poder abortar, entonces el aborto plantea ese beneficio para la sociedad. Por lo tanto, la teología de la liberación se suscribiría sin ningún problema a una idea como esa, pero nosotros sabemos que en la Biblia no hay sustento alguno para un planteamiento de ese tipo. De modo que tenemos que tener gran cuidado de no darle demasiada importancia a la parte de aplicación directa que debe tener la iglesia. Claramente, Mateo 25, vamos a ver que el Señor va a pedirnos cuenta por lo que hicimos en la sociedad, pero eso que hicimos en la sociedad tiene que emanar de una concepción teológica, de una concepción bíblica, de un mandato dado por Dios y no simplemente de la inquietud o la preocupación humana, porque eso lo puede tener cualquiera. Así que ese es el primer conflicto que encontramos en Martin Luther King. El segundo está en este escrito que queremos leer de él. Este es un artículo que él escribió a un ensayo cuando estaba en la universidad, en el seminario teológico de Crozer. Él lo titula Las experiencias de los cristianos que vivieron en el primer siglo cristiano y que condujeron a las doctrinas cristianas de la filiación divina de Jesús, el nacimiento virginal y la resurrección. Es decir, lo que él plantea aquí es que las experiencias de los cristianos fueron las que dieron al traste con estas tres doctrinas. En la primera doctrina, que es la que tiene que ver con la divinidad de Cristo, Martin Luther King plantea lo siguiente. El pensamiento griego, que fue luego a donde se avanzó, a donde se esparció el cristianismo, luego que sale de Jerusalén, a personas de mentalidad griega, era muy amante del pensamiento, de la filosofía, de las teorías, y que por lo tanto entonces ellos tenían una cultura que menoscababa o que ponía al menos, minimizaba la importancia de lo físico y le daba más importancia a lo espiritual. Eso hizo que cuando la idea de Jesús llega a ellos tienen que darle una forma divina a Jesús, porque ellos entienden que Jesús no puede ser un ser común, un ser normal, y en eso ahí ellos van y cambian algo de la naturaleza de Cristo, porque su forma les obliga a eso. Dice aquí, experiencias humanas como el crecimiento, el aprendizaje, la oración y la derrota no son infrecuentes en la vida de Jesús.
¿cómo surgió entonces esta doctrina de la filiación divina? Podemos encontrar una pista parcial del surgimiento real de esta doctrina en la difusión del cristianismo en el mundo greco-romano. No necesito dar detalles sobre el hecho de que los griegos eran personas de mentalidad muy filosófica. A través del pensamiento filosófico, los griegos llegaron al punto de subordinar, desconfiar e incluso minimizar cualquier cosa física. Todo lo que poseía carne siempre fue socavado en el pensamiento griego, y así, para recibir la inspiración de Jesús, los griegos tuvieron que apoteosizarlo, es decir, tuvieron que hacerlo Dios. Debemos recordar que el concepto de logos tuvo su origen en el pensamiento griego. Sería natural que los primeros cristianos, después de entrar en contacto con los griegos, fueran influenciados por su pensamiento. Es decir, Jesús no era divino, pero claramente al ellos entrar en contacto con el pensamiento griego, entonces tuvieron que dar como respuesta a este problema, la solución a quién era Jesús, tenían que hacerlo con la idea de que, bueno, Él era Dios. En sí, Jesús era alguien especial, hacía cosas especiales. Ellos estaban cautivados por Él, enamorados por Él, de modo que como no era alguien común, para ellos tenían que hacerlo alguien especial y decidieron hacerlo el Hijo de Dios. Esto está diciendo Martin Luther King. Por un lado, él dice también, está de acuerdo con Hedley, quien plantea que la iglesia había encontrado a Dios en Jesús y por eso llamó a Jesús el Cristo, y más tarde, bajo la influencia de las formas de pensamiento griegas, el unigénito Hijo de Dios. Es decir, Jesús no era divino, pero ellos lo divinizan porque ellos necesitan hacer eso para hacer de Él alguien especial. Y además de eso puede ser natural y se entiende porque ellos encontraron a Dios en Jesús, aunque no era que Dios estaba en Jesús, pero ellos entendían que Dios estaba en Jesús y por lo tanto lo hicieron un ser divino. Entonces podemos concluir que Martin Luther King tenía una filosofía antitrinitaria, anti o en contra de la naturaleza divina de Cristo, y esto iría más o menos en línea con un pensamiento, por ejemplo, o el pensamiento de los testigos de Jehová. Luego habla de la segunda doctrina, que es la que tiene que ver con el nacimiento virginal. Él entiende que Jesús, es normal entender que un hombre o un ser humano viene de un hombre y de una mujer. Él entiende que entonces eso es lo que tiene sentido y es realmente como fue, pero lo que sucedió fue que los cristianos tuvieron que, para hacer de Jesús alguien diferente, entonces, como quien dice, inventar, por lo menos en su propia mente, darse al pensamiento de que Él no había venido de un origen humano común, que no había tenido padre. Y de hecho, Él pone en duda de que María era una virgen, sino que María realmente tuvo a Jesús, pero que Jesús fue el resultado de la unión de María con José, entendemos, ¿verdad? Su papá. Dice aquí, primero debemos admitir que la evidencia de la tenacidad de esta doctrina es superficial para convencer a cualquier pensador objetivo. Si es difícil, si usted sabe pensar, si usted es oveja cartesiana, difícilmente usted le va a hacer caso a eso. Para empezar, los primeros documentos escritos en el Nuevo Testamento no mencionan el nacimiento virginal. Además, el Evangelio de Marcos, el más primitivo y auténtico de los cuatro, no da la menor sugerencia del nacimiento virginal. El esfuerzo por justificar esta doctrina sobre la base de que fue predicha por el profeta Isaías se elimina de inmediato, ya que todos los eruditos del Nuevo Testamento están de acuerdo en que la palabra virgen no se encuentra en el original hebreo, sino solo en el texto griego, que es una traducción errónea de la palabra hebrea mujer joven. Esta gente vieron en este hombre Jesús alguien especial y ellos no podían concebir que Él fuese como ellos. Por lo tanto, mejor nos hacemos de cuenta que Él nació con un nacimiento especial. Entonces queda claro, Cristo realmente nació de una mujer y de un hombre. Eso es lo que ellos entienden. Dice, la última doctrina de nuestra discusión trata sobre la historia de la resurrección. Esta doctrina, sobre la cual descansa la fe de la Pascua de Resurrección, simboliza la máxima convicción cristiana, que Cristo conquistó la muerte. Desde un punto de vista literario, histórico y filosófico, esta doctrina plantea muchas
preguntas. De hecho, se ha determinado que la evidencia externa de la autenticidad de esta doctrina es deficiente. Pero aquí nuevamente la evidencia externa no es lo más importante, ya que en sí misma no nos dice exactamente lo que más queremos saber: qué experiencia de los primeros cristianos conduce a la formulación de la doctrina. La raíz de nuestra investigación se encuentra en el hecho de que los primeros cristianos habían vivido con Jesús, habían sido cautivados por el poder magnético de su personalidad. Esta experiencia básica condujo a la fe de que nunca podía morir, y así en el patrón de pensamiento precientífico del primer siglo, esta fe interna tomó forma externa. Es decir, en realidad ellos decían: este hombre especial no puede morir como morimos nosotros, porque Él es Dios. Él no nació de un hombre y una mujer como nacemos nosotros. Entonces Él no puede morir normal como nosotros. Entonces ellos le dieron en su mente, exteriorizaron ese deseo interno que tenía de que Jesús nunca muriese, y por lo tanto Jesús no resucita corporalmente. Jesús no resucita. Jesús no puede vivir porque murió. Sus ideas, su vida, que me ayudan a yo tenerlo a Él en el corazón. Por lo tanto, lo que importa no es si Él fue hijo de María y de José, o solo de María a través del Espíritu Santo. Eso no tiene importancia. No tiene importancia si Él era hijo de Dios realmente divino, preexistente. Eso no tiene importancia. Lo que importa es que Él vive en mi corazón, y yo, porque Él vive en mi corazón, puedo hacer las obras de bienestar para la sociedad. Esa es la teología que está promoviendo Martin Luther King Jr. en este ensayo que él escribió en el seminario. De modo que cuando evaluamos esta teología que él presenta aquí, nos plantea grandes problemas. Al final debemos concluir con alguien como John MacArthur en decir que realmente en este escrito, como en otros escritos, Martin Luther King Jr. muestra que él realmente no era cristiano. Y eso no debe ser una ofensa, como se le ha acusado a John MacArthur de manchar su nombre. Él no está manchando el nombre, está diciendo lo que es una realidad. Martin Luther King Jr. realmente no era un pensador cristiano. Reconocemos y damos gracias por el trabajo que él hizo en la parte social, pero tengamos mucho cuidado al ver estas cosas. Sin embargo, quiero preguntarte, ¿te parece a ti que Martin Luther King es o era un pensador, un pastor, un cristiano realmente, o crees tú que no lo era? Déjame en los comentarios tu parecer. Quisiera leer tus comentarios y responder a ellos como siempre hacemos. No te olvides también darle like a este contenido como a cualquier otro. Suscríbete si no te has suscrito, y yo no sé qué tú estás esperando, pero esperamos que apoyes este proyecto de Oveja Cartesiana, que lo que hace es avanzar el pensamiento cristiano y el debate sobre ideas que tienen que pulir más nuestra forma de pensamiento. Hasta la próxima, y como siempre decimos, mantén tus orejas cartesianas bien activadas.